Hola, buenas a todos. Hoy se me ocurrió hacer algo diferente. He planificado Voy a ir soltando ideas, ¿no? De manera orgánica, pero sí planifiqué estructuralmente hacer tipo una charla acerca de las apreciaciones, ¿no? Y quise ponerle título que se llama Músico, hablemos de contextos. Eso está bastante chévere. Mi nombre es, para los que no me conocen, soy Daniel Canelón, yo soy licenciado en arte, mención música, y bueno, de hace meses llevo un podcast que se basa prácticamente en entrevistas que he ido realizando a varias personas y bueno, eh, pero hoy quise dedicarme a hacer como soltar pequeñas reflexiones, ¿no? Que a mí, en mi experiencia personal, todo parte de mi experiencia personal, yo he ido como que sacando conclusiones y más que conclusiones, cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos que hoy en día quiero compartir con los que estén presentes. Entonces, nada, es prácticamente una charla. Voy a estar mostrando imágenes y bueno, a través de esas imágenes voy a estar utilizándolas como material de apoyo, ¿no? Para desarrollar las ideas. Entonces, empiezo con los cuestionamientos, ¿no? Que es el modelo a seguir, ¿no? En primer lugar, que cómo sería un modelo a seguir hoy en día en la actualidad, partiendo del hecho de que somos estudiantes de arte o de música, o estamos, como quien dice, en el tema de la academia, ¿no? Desarrollándonos una carrera profesional o estamos en formación. Lo primero que yo pienso, o sea, cómo sería realmente el modelo a seguir y qué es el modelo a seguir. O sea, cómo sería el ideal de un modelo a seguir partiendo del hecho de que no todos somos iguales, partiendo del hecho de que no todos tenemos la misma experiencia y partiendo del hecho de que no todos podemos tener el mismo modelo a seguir o realmente seguir el ejemplo de alguien que ha tenido sus propias vivencias, ¿sí me entiendes? O sea, si una persona llegó a ser lo que llegó a ser es por las distintas circunstancias en las que estuvo inmerso, porque tuvo conexión con personas determinadas. Entonces, ¿qué pasa? Que los patrones históricos individuales no son cuestiones que se repiten exactamente, sino que uno, dependiendo de dónde nace, con quién te desarrolles, con qué carreras estudies, con qué medio te desenvuelvas, con qué conexiones hagas, eso va a partir a que tú te puedas desarrollar como un ser individual, porque a fin de cuentas todos estamos teniendo una experiencia individual en en este mundo terrenal, digamos. Entonces, realmente, o sea, ¿qué sería el modelo a seguir? ¿Sí me entiendes? Si es algo que realmente existe o si realmente lo que estamos haciendo es como tomar referencias para ver a dónde vamos, que es algo muy distinto. Porque ser como tal persona es medio que imposible, ¿no? Por todo lo que vengo conversando antes, ¿no? Que estamos condicionados por muchas causas, por muchos contextos, precisamente por eso la charla se llama Músicos y Artistas, hablemos de contextos, y realmente los sucesos no se replican, no se replican porque no están las condiciones para que eso suceda. Voy a ir mostrando, por ejemplo, yo pienso mucho en el ideal de lo que tú quieres ser, ¿no? Como referente. O sea, hay algo que tú persigues, por ejemplo, está el ejemplo del gran maestro Hawkinson Smith, que es un maestro, un doctor, de hecho, en música antigua, tengo entendido, y es un gran especialista en estos temas, ¿no? Toca guitarra renacentista, toca laúd barroco, es un doctorazo de la música, una autoridad realmente en la música académica. Y una de las cosas que uno tiene que partir del hecho es, o sea, cuáles son realmente tus ambiciones, si tus ambiciones son intelectuales o si tus ambiciones son más una cuestión de reconocimiento, ¿no? De sentir que tienes todo el reconocimiento en este mundo. Quiero, o sea, no sé si me explico, que lo que quiero tratar de decir es que, o sea, tú buscas o fama o mucho reconocimiento por lo que tú haces, o tú buscas un nivel o desarrollar una capacidad al máximo nivel. Esos son como cuestionamientos que uno tiene que hacerse para entender hacia dónde vas
o sea, o hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Porque existen grandes músicos como Hawkinson Smith que realmente se han dedicado a un ámbito meramente académico. No, no es que son las personas más famosas del mundo, porque definitivamente no lo son, pero se han dedicado a un desarrollo catedrático sumamente importante y que sus investigaciones han aportado a muchísimas generaciones de músicos y a muchísimas generaciones de personas que se han dedicado al estudio profundo de la música antigua. Y también ver, o sea, vernos en ese espejo de que, qué queremos lograr, ¿no? Con nuestra búsqueda artística, con nuestra búsqueda profesional, porque a fin de cuentas hay caminos que no necesariamente te van a llevar a un estrellato, que es una cuestión de farándula, ¿no? Que es lo que en sí a priori estamos tratando de analizar, ¿no? En contexto, también cómo se van desarrollando en contexto nuestros conocimientos y nuestras habilidades, porque hay muchos, o sea, no necesariamente las cosas que son muy buenas, intelectualmente profundas, las cosas que son bien elaboradas, porque vaya que Hawkinson Smith sí es una persona que se ha dedicado a elaborar grandes interpretaciones, grandes discos, gran material, grandes investigaciones. No por eso una persona se hace conocida, no se hace famosa, digamos. Y estoy 100% seguro de que el maestro Hawkinson Smith precisamente no estaba buscando fama, sino que estaba buscando una cuestión de desarrollar su carrera, una búsqueda de la música por la música, ¿sí me entiendes? Y bueno, un maestro, tengo entendido, originario de Norteamérica y bueno, también ha logrado ser catedrático, ha logrado postular a un puesto importante en una universidad de Estados Unidos y aparte catedrático en todo el mundo, porque ha dado cátedras en todo el mundo. Entonces, perfilar más o menos, o sea, es importante hacerse los cuestionamientos porque, o sea, realmente para dónde queremos ir, ¿no? Para dónde queremos direccionar nuestra carrera. Y es algo donde yo me siento muy identificado porque es como que hoy en día se viven muchos puntos de quiebre en referencia a cómo se desarrollan las carreras hoy en día. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo de Paola Hermosín, una guitarrista que también admiro profundamente, aclaro, porque me parece sumamente interesante su contenido, ¿no? Y aparte que sí, es una muy buena intérprete. Pero Paola, más bien, ella ha tenido un proceso de adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? No, yo no la noto a ella tanto como un perfil académico, ¿no? Sino como una gente que se dedica a hacer la investigación de música antigua, no por eso tampoco eh, es menos persona, ni menos músico, sino que entender que hacia dónde queremos nosotros perfilarnos, ¿no? O sea, qué tipo de carrera queremos escoger. A fin de cuentas, es algo que sí es importante cuestionarse porque, o sea, el mundo necesita, o sea, el trabajo que hace ella, por ejemplo, me parece sumamente importante porque ella sí logra hacer algo que es bastante difícil hoy en día, que es lograr que el conocimiento catedrático musical, así ella no sea la más grande de las catedráticas, pero ella sí ha logrado algo muy importante que es como que nuestro gremio llegue a muchas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente a través de su trabajo mucha gente se ha podido interesar en lo que es la música, ¿no? La música clásica, la guitarra clásica. Y es un trabajo también muy importante, ¿no? Porque ella cumple una función no tanto como catedrática, sino como divulgadora cultural. Y es algo que realmente tiene su mérito, es bastante importante y es como que a lo mejor desde una persona que la conoce a ella, puede partir después con su propia personalidad a indagar más sobre distintos estilos y llegada con un maestro como Hawkinson Smith, termina interesándose por su trabajo y siento que sí es un trabajo importante, ¿no? Entender hacia dónde queremos dirigirnos y hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera y entender el papel de todos que tenemos, o sea, no es como que un trabajo es más que otro. Realmente no, o sea, realmente, o sea, es también como esta cuestión de que los grandes músicos son los más famosos, tampoco eso es cierto, ¿no? Realmente hay muchos buenos músicos que no son conocidos, pero también están dando, haciendo su trabajo, a lo mejor como una labor catedrática, o a lo mejor como una labor creadora de compositora, ¿no? Esto parecen verdades obvias, pero realmente
no son tan obvias cuando tú empiezas a dimensionar, cuando eres artista y eres músico y quieres dimensionar hacia dónde quieres ir. Y entonces como que realmente, o sea, ¿dónde te marcas tú o dónde te quieres mover tú o dónde te quieres marcar tú y qué oportunidades te ofrece hacia dónde te quieres desenvolver? Es algo que yo realmente, o sea, yo vivo pensando mucho esto, ya tengo ya 10, más de 10 años estudiando en la carrera, ¿no? Y siempre, bueno, con compañeros hablamos de estos cuestionamientos, ¿no? De hacia dónde se direcciona la carrera del intérprete en el futuro y cuáles son los nuevos retos del intérprete en el futuro, porque realmente uno de los problemas que hoy en día existe es que ha disminuido mucho el público. Entonces, está bueno que haya personas como ella que se dediquen a hacer esa difusión cultural, que la guitarra llegue a esos espacios a través de una plataforma donde a muchas personas les es difícil llegar y que mucha gente logre enterarse de ese trabajo, ¿no? Entonces, pienso que tiene mucho mérito, pero si una persona que está en formación tiene que plantearse hacia dónde quiere ir, ¿no? Hacia dónde quiere direccionar su perfil profesional. Esto es, vuelvo a la misma concepción del modelo a seguir, ¿no? Por ejemplo, hay un ultimátum que yo tuve que hacer hace poco, pero yo, por ejemplo, como persona me di cuenta que yo no quería ser docente, ¿viste? Y eso es algo que choca bastante con la formación, porque normalmente todas las personas que nos dedicamos a hacer arte, nos dedicamos a hacer música, es como que tenemos que sí o sí pasar por la docencia. Eh, yo he ejercido la docencia muy escasamente, pero realmente no es una actividad que yo disfrute mucho. Y eso es importante en el sentido de sincerarte contigo mismo, porque de nada vale dedicarte a hacer un trabajo que no, que en primer lugar no te gusta hacer y segundo que precisamente porque no te gusta hacerlo no lo vas a hacer bien. Entonces, eso de sincerarte contigo mismo y entender que no todos vamos hacia el mismo lado. Por ejemplo, aquí hay una foto de Timmy Turner que realmente quiso ser diferente, ¿no? A los demás y siempre se te recrimina por eso. Pero yo siento que es una cuestión muy importante. Realmente hay muchos artistas, de hecho con profesores lo hablaba también, que lamentablemente, y digo lamentablemente, ellos dicen que preferido estudiar una carrera más como música pura, pero la carrera que estaba a disponibilidad era educación o un profesorado en música y como era la única carrera para titularse como músico fue que la cursaron. Y precisamente por eso no quiere decir que vayan a ser buenos docentes, porque es la otra, no necesariamente porque estudies docencia vas a ser un buen docente, porque eso tampoco, eso también se ha visto, ¿no? Gente que se recibe como docente, pero a la hora de ejercer la docencia no son buenos docentes, porque no, pues a fin de cuentas eso no era lo que ellos querían para ellos. Pero sí siento que es importante y eso de entender y de saber también qué es lo que no quieres para ti, entender qué es lo que no quieres para ti y en qué punto puedes ver tú la perspectiva que vas a tener acerca de tu futuro. Entonces, ¿qué otras opciones tienes, no? Aquí está la misma fotografía, aquí se ve Timmy Turner tratando de ser diferente también, tú sabes que es una cuestión difícil, porque después ya de que terminas la carrera, el tema del empleo es bastante difícil, ¿no? Porque no todos, o sea, hay sitios donde tú terminas una carrera y de repente vives en una ciudad donde existe una sola carrera de música, por ejemplo, para los que quieren ser profesor y quieren ser docentes, pero resulta y acontece que no hay plazas para ser docente. Entonces, precisamente tienes que tomar la iniciativa de crear nuevos espacios, a lo mejor buscar otras alternativas como la gestión cultural o capaz postulas para ser curador de un teatro o postulas, no sé, a lo mejor a los medios audiovisuales. Y bueno, yo creo que es una ruptura bastante fuerte porque hoy en día
es como que tenemos de paso una sobreinflación de títulos, ¿no? Hay muchos títulos, mucha gente titulada que realmente no consigue empleo. Aparte que esto no es nuevo, esto no solamente pasa acá en Latinoamérica, pasa en Estados Unidos también, en países desarrolladísimos. Y lo que me hace llevarme a la próxima lámina de esta película, que si no la han visto, se las recomiendo muchísimo, porque habla de este músico, Jonathan Larson, creo que es el nombre, déjame buscarlo, así no si no le erro. A ver, Jonathan. Sí, Jonathan Larson. ¿Qué pasó con este músico? Es un chico que, bueno, tuvo una formación universitaria en la ciudad de Nueva York. Y bueno, él termina siendo, o sea, la historia más o menos así, o sea, como el resumen de la película, es que él es una persona, un dramaturgo que se dedica a hacer un musical, que el cual le toma 8 años, y él está como en una carrera contra el tiempo porque ya va a cumplir 30 años, entonces él en una de las canciones de la película dice como que, bueno, a los 30 años mi mamá y mi papá ya estaban casados, tenían 2 hijos y estaban pagando una hipoteca. Resulta y acontece que él no se sentía, él se sentía muy ajeno y presionado por la edad a la que había llegado, ya había terminado una carrera universitaria y aún así él estaba trabajando de, de mesero, ¿no? En una cafetería en Nueva York, creo que en Brooklyn. Entonces el hecho es que él se sentía realmente muy frustrado porque él ya no quería ese empleo y mucha gente le reconocía a él que él tenía un gran talento, que era un genio. Y de hecho sí era un genio, o sea, porque él siempre peleó por llegar a Broadway, porque una de sus obras se presentará en Broadway. Y pasa y acontece que pasó 8 años trabajando en una cafetería. El hecho es que la película va, esto es un spoiler, pero la película va en que él está luchando por escribir la novela y tal. Superbia, creo que se llamaba. Y cuando llega al final de la película, él hace como un ensayo donde muchos críticos van y nada, solo recibe aplausos y dice, ah, muy bonito. Ajá, pero ¿y ahora? Bueno, mira, no es lo suficientemente buena para que esté en Broadway, así que ponte a escribir la otra. Y había pasado 8 años. Entonces, como que me gustó mucho la película porque, obvio, está basada en hechos reales, está basada en hechos reales. Y muchas veces, o sea, la garantía de la creación artística es esto, ¿no? Que tú puedes hacer, o sea, tú puedes ser el tipo más talentoso del mundo. El tipo más talentoso del mundo, puedes tener grandes ideas, pero no necesariamente eso te va a llevar a conseguir las cosas, los sueños que tú crees que puedes conseguir. No, no quiero decir con esto que esto, o sea, que sea un pesimismo, pero realmente para construirse una carrera como artista es algo que pasa muchos años y a veces, por ejemplo, otro ejemplo, maestro Carlos Cruz Diez, o sea, que era el padre, era uno de los exponentes, mejor dicho, corrijo, uno de los grandes exponentes que ha tenido Venezuela en el arte cinético. A los 37 años fue que él comenzó, ¿no? A todo este boom, ¿no? Del arte cinético a través del color, del cinetismo a través del color, demostrando que el color, que el movimiento cinético a través del color podía carecer de formas físicas, ¿no? Que el color realmente era algo que se manifestaba por sí solo, el movimiento del color se manifestaba por sí solo, así sea carente de una forma física. Entonces, bueno, él logró demostrar esas cosas, ¿no? Y, pero, o sea, ¿a qué edad lo logró? A los 37 años. Entonces, normalmente pasamos este tema del tiempo, de cómo planificar nuestras carreras, y a veces no, es que no se sabe, ¿sabes? Porque es como que en el arte no son cuestiones que se saben. A veces pasas muchos años trabajando, 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 y muchas veces no ves el fruto de tu trabajo a veces. Y entonces, claro, son cosas como que en donde nos planteamos, ¿no? De qué queremos realmente hacer con nuestras carreras, que, o sea, realmente cómo, esta es la fotografía del chico de verdad, realmente cómo nosotros tenemos dimensión de paso del espacio-tiempo, o sea, y de los contextos, ¿no? De eso de que, por ejemplo, de que termines un título, pero no consigas ese trabajo, realmente no es algo nuevo, es algo que viene pasando desde hace muchos años.
desde hace muchos años. Y siento que son problemáticas que se pueden ir abordando desde otros aspectos, porque realmente esto, o sea, todo esto tiene una responsabilidad porque vivimos en sociedad y realmente tenemos que ver qué tan dispensables somos. Por ejemplo, acá muestro yo mucho esto de hacia dónde te va a llevar el chisme de pasillo, ¿no? Eh, nosotros los músicos en general somos una colectividad grande, somos una colectividad grande, trabajamos mucho en equipo, claro que sí, pero también pienso yo esto del chisme de pasillo, ¿no? Que realmente los músicos no es que gozamos de políticas artísticas que nos benefician a todos, realmente no es así. Entonces, pero también partimos de esto de los egos, ¿no? Del chisme de pasillo, de hablar a espaldas de tus compañeros, o sea, somos de la misma, el mismo gremio y aún así muchas veces nos damos la espalda y ya empezamos a hablar, ¿no? Yo partidariamente, no puedo decir que soy partidario de esto, pero sí realmente hay mucho, sí, o sea, sí se nota, sí se siente cuando estás en formación, eso del chisme de pasillo, y realmente no sé hasta dónde, hasta qué tan lejos te puede llevar eso, ¿no? Entonces son actitudes que tú tienes que dimensionar, o sea, tú eres un músico en dónde, o sea, dónde te ubicas, dónde se ubica tu rol en la sociedad. O sea, si realmente tenemos claro cuál es el rol nuestro en la sociedad. O sea, todo esto son cuestionamientos para una persona que a lo mejor no lo está contemplando, que a lo mejor está haciendo una carrera, que a lo mejor, o sea, preguntarte qué esperas tú de la carrera realmente. O sea, si esperas formación o si esperas que automáticamente cuando tengas un título ya vas a conseguir trabajo y muchas veces esas cosas no pasan. O sea, muchas veces tenemos que navegar nosotros en contra de eso y nos toca hacer trabajos, así somos profesionales titulados, pero estamos haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, lo que te exige el sistema es como que tengas más títulos para poder optar a más oportunidades, pero realmente el problema está en que muchas oportunidades ni siquiera existen, ¿comprendes? Entonces, vuelvo al mismo contexto de que, por ejemplo, si eres un músico que vive en una ciudad pequeña y te quieres quedar ahí por X razón, pero los únicos trabajos que están son los de educación y existe una sola institución y ya todos los profesores, las plazas están ocupadas, como que o sea, como que mucho en ese ámbito mucho no tienes que buscar, ¿no? Porque, o sea, a veces pasa que, no sé, estás esperando que un profesor se jubile y resulta que el profesor tiene, no sé, 30 años y faltan como 30 para que se retire o muera, que sea lo primero que pase para que tú puedas optar por esa plaza, ¿no? Entonces eso del educacionismo, planteándote, o sea, los músicos, pensándonos como el futuro docente, ¿no? También. Entonces hay que ver por qué está pasando eso. Y ahí es donde yo digo y reflexiono mucho esto sobre la política, ¿no? Que esa típica frase de que los músicos no nos metemos en política, los músicos no deberían meterse en política. Resulta y acontece que desde la política, desde el Congreso, se aprueban leyes, se aprueban reformas, se aprueban gente que beneficia a los gremios, ¿no? Y parece chistoso, pero no sé si chistoso, diría yo, pero realmente no hay o sea, yo diría más bien indignante, ¿no? Que realmente no hay un gremio musical político que esté luchando por los derechos de los músicos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se hacen eventos multitudinarios, no sé, y traen un artista que de repente el artista cobra $200,000, pone $100,000, y toda esa parafernalia para entrar al evento. Y a veces, o sea, no hay, o sea, tú traes un músico de afuera, le pagas en dólares y las condiciones, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Valencia hay una ciudad de Venezuela donde ni siquiera la escuela de música tiene una sede propia, ¿sí me entiendes? Entonces como que hacen falta, pero como que el Estado organiza ferias o eventos multitudinarios donde cobran $200,000, pero no le puede poner una sede a la escuela de música para que los profesionales que ya están trabajando ahí puedan ejercer su labor de manera correcta, ¿sí me entiendes? Pero ¿quiénes toman esas decisiones? ¿Desde dónde se toman esas decisiones? Desde la política, porque
¿cuántos músicos realmente tenemos en los congresos luchando por los derechos de los músicos? O sea, o por ejemplo, no que sean músicos, porque no todo músico tiene que ser político, pero ¿cuántos políticos tenemos con la suficiente sensibilidad musical para abocarse a las necesidades que tienen los músicos? Y son preguntas que tú tienes que hacerse porque todo sale de la política. Precisamente por no meterse en política, el músico que no se mete en política, llegan personas que no saben de música, que no tienen ningún tipo de sensibilidad musical y toman las decisiones equivocadas que no benefician nunca al músico, porque el músico no debe meterse en política. Cosa que yo estoy muy en desacuerdo. Yo siento que los músicos sí debemos está siendo partícipe de la cuestión política, ¿no? Pero no desde una óptica partidaria, sino de una óptica de entender que realmente hay muchos escollos, ¿no? Por vencer, hay muchas trabas, realmente no hay una garantía para profesionales y hay grupos minoritarios, por no nombrarlos, pero que todos conocemos, que por ejemplo están mejor organizados que los gremios intelectuales artísticos. Y parece loco, pero es cierto, o sea, hay grupos que han luchado mucho por no sé, su identidad y realmente han logrado conquistas que tú te quedas como que, bueno, mira, ellos se organizaron y ellos en su gremio han logrado cosas que nosotros los músicos, por no meternos en política y por no organizarnos, no hemos podido lograr. Por ejemplo, eso de garantizar empleos para todos, y eso a veces, o sea, y la tasa de desempleo no es un secreto para nadie. Realmente a los músicos, después que terminan la universidad, les cuesta conseguir un empleo en su área. Y entonces no es esta idea romántica de que el músico de por sí tiene que ser emprendedor, no todos. O sea, hay gente que realmente necesita tener los espacios y que el Estado también provea estas cosas, ¿no? Estos beneficios, más eventos, más teatro, más cosas, ¿no? Pero pensando, o sea, tenemos, no sé, músicos de altísimo nivel, y esto lo digo en serio, porque he sido testigo de eso y lo he visto, músicos de altísimo nivel trabajando en cafeterías, restaurantes, Rappi, pedidos ya, por nombrar algunas marcas, McDonald's, pero no nos importa como gastar $200,000 en traer un músico para que él toque una hora y, o sea, realmente con esos presupuestos tan millonarios, o sea, tan abismales, mejor dicho, $200,000, mira, con eso se podrían hacer muchas cosas, ¿no? En pro de los músicos que viven en esa misma ciudad, en pro de crear oportunidades, porque no se trata de que tú mantengas a las personas que estudiaron música, no, se trata de crear oportunidades de trabajo para las personas que estudiaron música. Entonces, sí pienso yo que los músicos deberían meterse en política, o sea, sí, de corazón lo pienso, de corazón lo pienso, y es algo que realmente o sea, realmente, porque no quieren que las personas piensen, no quieren que la gente luche por sus derechos, no quieren que la gente o sea, quieren mantener a los músicos como una cuestión de la farándula y el estrellato y que sea lo que realmente prela sobre nosotros. Y si no tuviste suerte, bueno, ahí te quedó tu carrera, pues. O sea, no tuviste suerte, pues no pudiste entrar en una industria millonaria para pegar, no. Entonces son cosas que son interesantes analizar, ¿no? Bueno, aquí está Tom Morello, ¿no? Que precisamente sí se mete mucho en política, cosa que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos bastante, hasta los grupos de las bandas musicales. Y, y bueno, o sea, son cosas como que yo pienso que hay que empezar a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué no meterse en política? ¿Por qué no organizar un gremio, o sea, una colectividad para empezar a ejercer los derechos que nos corresponden? Pero no, los músicos somos muy músicos a veces, queremos ser muy músicos y no queremos hacer otras cosas, pero, o sea, una cosa es la creación artística, que está muy bien, pero realmente tenemos que entender que somos parte de un contexto, que somos parte de una vida, que somos ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que la música ha sido muy infantilizada, ¿no? En ese sentido, esa idea romántica de lucha por tus sueños, que hay que luchar por los sueños, como no, pero también hay que luchar por los derechos, ¿no? Que tenemos. Eh, pero nos cuesta, es difícil, ¿no? Eso. Y bueno, estas serían las conclusiones, ¿no?
tanto de que si realmente tenemos un mundo ideal, ¿no? Eso es una cuestión, y bueno, ahí no he hablado de otras cosas, ¿no? El talento, la formación, eh, o sea, ¿qué tanto crees, o sea, qué tan talentoso crees que eres, ¿no? Porque eso de ser talentoso, ser investigador, ser formado, o sea, realmente eso como voto de fe de que eso te va a llevar lejos y eso normalmente, o sea, no es lo que siempre pasa. Entonces son como cuestionamientos, ¿no? Yo hablo desde la perspectiva de los músicos, porque soy músico y bueno, siento que puedo opinar y dar mis, mis argumentos, mis dudas acerca de ese tema. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No, por favor, no olviden suscribirse, dar me gusta al canal y bueno, vamos creciendo poco a poco. Hoy me antojó hacer algo diferente, ¿no? Algo más corto. Y bueno, espero lo hayan disfrutado. Los que tengan opiniones, ¿no? Acerca de esto, negativas o positivas, por favor déjamela en la caja de comentarios que yo con gusto los leo, los respondo. Y bueno, son cosas que siento que no solo estoy pensando yo, ¿no? Sino que somos muchos realmente lo que estamos pensando y lo que lo notamos, lo sentimos así. Entonces, está bueno pensar en esto. Así que nada, los dejo chicos. Voy a cortar acá, a compartir pantalla. Y bueno, nos veremos en otro próximo video que creo que voy a hablar sobre mis experiencias tóxicas con la música, en mis procesos de formación, obviamente. Así que nada, ya nos estaremos viendo. Saludos.